volvemos a encontrar en la Minga Sin Fronteras. Un espacio para la acogida de la comunidad migrante y la interculturalidad. Vamos a intercambiar saberes sobre los temas que más te interesan. Educación, trámites migratorios, derechos sociales, niñez y adolescencias, logement, etc. Pregunta, opina y comparte. Ahora comienza Minga Sin Fronteras. Minga Sin Fronteras a commencé. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast Minga Sin Fronteras. Este podcast es una producción del colectivo Sin Fronteras y tiene el apoyo de Radio Juan Gómez Millas, desde donde estamos grabando este podcast. Queremos agradecer también a Revista Sur por ayudarnos a difundir este podcast y recordarles que este podcast está siendo transmitido por Radio Juan Gómez Millas, luego es subido a Spotify, lo pueden escuchar en Spotify, como Minga Sin Fronteras, y también nos pueden ver en YouTube como Colectivo Sin Fronteras. El tema de hoy es barreras para la regularización migratoria de niños, niñas y adolescentes. Negra, samba, negra, samba. En Chile existe un proceso de regularización migratoria para niños, niñas y adolescentes que les permite tener un permiso de residencia temporal y acceder a la protección que requieren. Según el Servicio Nacional de Migraciones, SERMIC, desde el año 2022 hasta el primer trimestre de este año, se han otorgado más de 107.000 residencias para menores de 18 años. Pero hay más de 10.000 solicitudes que fueron archivadas por falta de documentación, principalmente de niños y niñas provenientes de Venezuela. En abril pasado, el colectivo Sin Fronteras presentó un recurso de protección a favor de más de 30 niños y niñas venezolanas que ingresaron a Chile por pasos no habilitados sin tener los documentos necesarios para obtener el permiso de residencia temporal. La situación de estas familias es complicada al no poder obtener o renovar sus documentos por falta de servicios consulares de Venezuela en Chile. Mientras tanto, miles de solicitudes de residencia temporal se siguen archivando. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Conversaremos sobre las barreras para la regularización migratoria de niños, niñas y adolescentes en Chile con Lorena Zambrano. Ella es asistente social y representante de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá. Bienvenida, Lorena. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación una vez más. Uh-huh. Bueno, también estamos con Patricio Rojas Mesina, él, que es nuestro compañero aquí en el podcast, pero hoy va a estar como abogado colaborador del colectivo Sin Fronteras y además él es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Patricio, a la distancia te saludo, qué bueno verte nuevamente. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, ya 2 episodios sin estar en el podcast. Lorena, ¿cómo está funcionando el proceso de permisos de residencia temporal para niños, niñas y adolescentes en el norte de Chile? El proceso está complicado, muy complejo, ya que las nacionalidades que menos tienen probabilidades de regularizar hoy en día siguen siendo Venezuela, Cuba, Haití, las nacionalidades que se encuentran mucho más lejanos de conseguir documentación. Y si bien la política migratoria avanzó con este nuevo proceso de acortar los tiempos de entrega del carnet, sigue con una falencia en las plataformas tremendas. Cada vez que el sistema actualiza un nuevo documento, complejiza a las familias conseguirlo y aún aumentar el dinero del costo que significa hacer este trámite, ya sea desde lo particular,
ya sea poder conseguir una persona que le tramite, ya que lamentablemente el Servicio Nacional de Migraciones, al menos en la zona norte, tiene esta capacidad para realizar el trámite, pero no le entrega los previos requisitos yendo las personas a estos espacios, ya que para todo es 1 hora, ¿no? Entonces, ya tenemos problemas con el departamento al no tener una flexibilidad o un espacio donde las familias puedan pedir los requisitos claros antes de previa llegada al sistema. Ya tenemos complicaciones con el sistema de la plataforma que no es amigable, que está como en inglés más que en un español claro para las familias también. Y problemas en la documentación que cada vez se va volviendo más. Los que más se afectan es los adolescentes que van a pasar a ser adultos, que es en donde se atasca el sistema cuando estos niños tienen de 17 a 18 años, ¿no? Y a su vez, los tiempos que llegan los documentos de estos niños, ¿no? Sabiendo en el caso especialmente de Venezuela, lo que es complejo sacar un certificado de nacimiento, ¿cierto? Una autorización para estos requisitos. Bueno, en realidad, decíamos, Santiago no es Chile, pero si en Santiago hay muchos problemas, fuera de Santiago es aún peor, sobre todo en zonas, digamos, más extremas o donde hay más flujo de ingreso de migrantes, ¿no? Son miles de solicitudes de regularización migratoria de niños, niñas y adolescentes que dijimos que habían sido archivadas por falta de documentos. Patricio, ¿qué alternativas tienen las familias para poder acreditar la identidad de esos niños y niñas y continuar con el proceso de regularización? A ver, es un tema complejo como señala Lorena, primero por el tema de que en el caso de la población venezolana no tenemos relaciones diplomáticas, eso quiere decir que no hay embajada ni hay consulado venezolano en Chile, y eso significa que no hay ningún tipo de acceso a documentación, sea pasaporte, cédula o certificado de nacimiento, que se puedan obtener directamente en Chile. Pese a lo anterior, cuando el Servicio Nacional de Migraciones te pide subsanar por la falta de alguno de estos documentos, te da la opción de entregar una carta explicativa o bien hacer el trámite mediante tribunales de familia. El tema es que en la actualidad no hay un protocolo establecido para los tribunales de familia o los organismos que ven temas de infancia para facilitar el proceso. Entonces eso significa de que las limitaciones realmente se mantienen. Hoy actualmente cualquier persona venezolana está imposibilitada a obtener un documento de identidad dentro de Chile, del país de origen. Y los tribunales de familia funcionan todos distintos porque no hay una directriz clara. Entonces puede ser que en algunos haya un reconocimiento de la identidad del niño o niña o de la filiación, y en otros tribunales de familia no se ve la misma situación y por lo tanto ese niño no puede obtener una sentencia que acredite su identidad, lo que le permita posteriormente avanzar en el procedimiento. Ahora, aquí hay algo súper interesante, es que el Servicio Nacional de Migraciones exige un pasaporte o documento de identidad más un certificado de nacimiento, siendo que la ley considera y establece de que la carencia de un documento de identidad, en este caso el pasaporte, no va a ser no va a imposibilitar el acceso a la visa. Entonces, por eso, cada vez que se presentan recursos de protección o de amparo, en su mayoría se ganan, porque los tribunales entienden de que el actuar de migración es absolutamente ilegal. Estás escuchando Minga Sin Fronteras. Seguimos hablando sobre barreras para la regularización migratoria de niños, niñas y adolescentes en Chile con Lorena Zambrano, representante de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá, y el abogado Patricio Rojas Mesina. Lorena, ustedes han realizado
operativos migratorios para niños, niñas y adolescentes en el norte. Habías mencionado estas dificultades. ¿Cómo están resolviéndolo con respecto a estos casos, estas problemáticas que mencionabas? Bueno, se hizo como una entrega justamente de esta visualización, ya que trabajamos mucho en terreno, como tú lo mencionabas, y esto se llevó a lo jurídico. Entonces, el Poder Judicial, a través de la CACTA, abrió un programa con mi programa Mi Abogado, ¿cierto? Y el programa Mi Abogado está acogiendo estos casos cuando no se aceptan a los niños y se está peleando en la corte. Pero aún así, en el caso de alto hospicio, los jueces de alto hospicio están denegando las visas de los niños porque hacen entender que las personas que viven en tomas y campamentos, estos padres, incumplen con no traerlos de la manera adecuada y es por eso que no se regulariza. O sea, el juez hoy día llama a las familias irresponsables y que es por eso que los niños no tienen documentos. Es por tanto que esos juicios perdidos nuevamente se bajan a Iquique y hemos tenido que cambiar de direcciones a las familias para que se puedan otorgar. Entonces también hay irregularidades en el sistema, ¿no? Para los que se pueden contactar con nosotros o de una u otra forma se enteran de este programa Mi Abogado, pero no podemos salvar a 10 cuando el problema son 100. Entonces nos queda mucho en la retina y en el cerebro y seguimos diciendo que a la final esta visa humanitaria que pensábamos que nos iba a arreglar el problema con las niñeces, hoy día sigue siendo un obstáculo más que lo que se pretendía, ¿no? Que esto fuera de una manera más expedita, que esto fuera de una manera más de apoyo para las niñeces que hoy día sufren estos procesos también, y que también de una otra forma afecta su clase de vida y de la manera psicológica. Hoy día vemos muchos, insisto, jóvenes afectados porque su carnet no llega, porque sus procesos a veces son rechazados, porque y al ser adultos su situación cambia. Entonces hay una falta de seriedad, hay una falta de responsabilidad del Estado hacia el derecho del niño. Entonces se promulga mucho el derecho del niño y desde el sistema de migración, cuántos niños se han regularizado en lo que el CERMIC también pronuncia en sus plataformas, pero no se habla de las irregularidades y todo lo que esto conlleva a miles de niños que hoy día no pueden obtener su carnet porque el sistema sigue poniendo trabas, ¿no? Sí, en realidad son tantos problemas y cada vez conocemos casos más particulares. Y bueno, habíamos mencionado también que del colectivo habíamos presentado recursos de protección, ¿no? Son recursos de protección colectivos. Patricio, ¿qué ha pasado con este recurso, por ejemplo, que se presentó al Colectivo Sin Fronteras en abril pasado? ¿Qué respuesta se ha tenido? Si se ha tenido respuesta. Se presentó el recurso de protección en abril en la Corte de Apelación de Santiago y hasta la fecha, al menos en 3 oportunidades, la Corte le ha dado plazo al Servicio Nacional de Migraciones para que informe sobre la situación migratoria de los niños y no lo ha hecho. Además, el mismo servicio presentó una especie de apelación en relación a no darle validez al recurso presentado, pero se perdió por parte de Migraciones y el proceso sigue adelante. El tema es que más que facilitar la tramitación, lo que está haciendo Migraciones es dilatar la situación. Entonces, claramente, al menos desde una perspectiva jurídica, no se ve mucha intencionalidad por parte de Migraciones de regularizar a los niños que se ven imposibilitados de tener un documento de identidad. Y además son los niños que están en una situación mayor de vulnerabilidad en relación al resto también. Porque una cosa ya estar en situación de migratoria irregular, que obviamente es algo negativo,
Pero además no contar con documentos de identidad es absolutamente ya vulneratorio de cualquier tipo de derecho de la infancia. Entonces, me parece que el Estado, como señala Lorena, debiera ya camisetearse por la situación de estos niños. Y además considerando que este gobierno ya se termina en marzo y que es factible que el próximo gobierno sea de derecha. Entonces tal vez la situación de los migrantes en general empeore y de los niños migrantes no tenemos claridad de qué va a suceder. Entonces, desde mi perspectiva me parece un buen hito de que al menos se regularicen a todos y todas los niños y las niñas que residen en el territorio nacional y que se encuentran en situación irregular. Claro, eso es como la lógica que nos mueve, sí, pero parece que nuestra lógica no es la misma lógica de las instituciones, ¿no? Y lo preocupante que comentaba también Lorena es cuando estos niños, niñas cumplen la mayoría de edad. O sea, no sé en qué condición quedan, si pueden ser expulsados o, o- o pueden pedir una residencia definitiva. Patricio, ¿qué pasa en esos casos? Depende. Depende de si el niño alcanzó a regularizar antes los 18 años o no. Si la persona no regularizó, es decir, tiene 18, 19 y no obtuvo una residencia en el país, va a quedar en este limbo migratorio por haber ingresado por paso no habilitado y por lo tanto no va a poder regularizar. Por eso es importante de que las familias presenten las solicitudes de visa, aunque no tengan toda la documentación previo al cumplimiento de los 18 años, porque ya después de eso en realidad no hay ninguna posibilidad de regularización, pues ya son adultos y por lo tanto tendrían que entrar en algún tipo de programa de regularización masivo que supuestamente iba a haber este año. No va a haber, yo creo. Y por lo tanto no hay muchas posibilidades de regularizar. Ahora, quienes sí regularizaron, ya cumplido la mayoría, en el caso que estén estudiando, estén trabajando, pueden ya acceder a algún tipo de residencia definitiva. Porque lamentablemente además migraciones no otorgan residencias definitivas a los niños y niñas que tienen padres en situación irregular. No porque la ley lo prohíba, sino porque hay como una lógica media maligna de que, creo yo en realidad, pues no lo hacen público, medio obvio, de que no le otorgan residencia definitiva a los niños porque asumen que luego los padres podrían colgarse de esa residencia definitiva, lo cual en realidad no se puede, pero podría ser que en tribunales se pelee y se gane. Entonces, actualmente a niños que tienen padres en situación irregular, a ninguno le dan residencia definitiva, les vuelven a dar una visa temporaria, la cual tienen que prorrogar hasta que cumplan los 18 años. Mm. Sí, la situación se complica también. Siempre damos malas noticias, deberíamos No, dar terrible. cosas más alegres. Lamentablemente, Patricio, quisiéramos, y no, porque nosotros como organizaciones que trabajamos con personas migrantes, de pronto sentimos esa frustración que imagino que Lorena también la siente, pero las familias, los niños, las niñas, también quería preguntarte, Lorena, ¿cómo asumen esta situación de que no pueden entender, que no tienen sus documentos, que no pueden tener el permiso de residencia? ¿Cómo viven estos niños, niñas, esas situaciones y las familias también? Es complicado porque lo que el Estado no entiende es que no solamente el papel, es la salud mental, es como el cuerpo lo asimila, cómo las familias incluso se separan por estos procesos, porque muchas veces los niños culpabilizan a los padres de habérselos traído de un lugar que estaban, sea como sea, en distintas formas. Entonces, el duelo que viven los niños cuando también se vienen y no se entiende, ¿no? Los padres tendemos a traerlos para cambiarles la vida, pero nunca les preguntamos, ¿no? Y digo nunca porque yo también soy migrante y sé también lo que también lo pasé y también lo viví. Por tanto, eso también es un trauma que le causa a los niños, ¿no? Y como el sistema escolar también muchas de las veces, en vez de ser no condescendiente, pero sí
entender esta situación se vuelve cada día más cruel, ¿no? Tanto dentro del sistema de becas, como en las matrículas, como en la misma comida de la JUNAEP por no tener papeles. Es un sinfín de irregularidades que va pasando el niño o el adolescente, que solamente lo vive dentro del espacio con los mismos niños, ¿no? Y cómo eso también apunta al racismo y a la discriminación, a la violencia digital, también que se produce por esto, ¿no? Entonces, es una cadena de malas noticias, como dice Patricio, para estos niños y adolescentes que hoy día sufren no solo por no tener carnet, sino todo lo que conlleva al estar regular en Chile, ¿no? ¿Qué es ser regular? ¿Cómo le explico qué es ser irregular? ¿Cómo le explico qué es ser ilegal? Todas las categorías y los nombres posibles que se le ponen a un niño cuando simplemente es un niño, ¿no? Ni siquiera es llamado muchas veces ni por su nombre, sino que se le determina también por un rol en la sociedad, como extranjero, ¿no? Como tu root de extranjero. Todas estas denominaciones también causan en las familias complicaciones. Entonces, insisto, no es solamente el documento, es todo lo que conlleva estar dentro del espacio. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Seguimos hablando sobre las barreras para la regularización migratoria de niños, niñas y adolescentes en Chile. Estamos con Lorena Zambrano, asistente social y representante de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes Tarapacá, y con el abogado Patricio Rojas Mesina. La situación migratoria de algunos niños, niñas y adolescentes sigue siendo irregular, y a pesar que varias organizaciones hacemos orientación migratoria, operativos, y otras serie de actividades, es insuficiente. ¿Qué está fallando para garantizar el acceso a los permisos de residencia de los menores de 18 años? Esto le pregunto a Patricio y bueno, también me gustaría que Lorena nos cuente, ¿no? Patricio. Este es un tema de interés en realidad. Aquí el servicio no tiene ningún tipo de limitación legal que pueda decir, no, la ley no me permite regularizar. Por el contrario, la ley le permite regularizar niños y niñas, y la Corte de Apelaciones y Suprema constantemente le está diciendo que tiene un deber de regularizar, tenga o no tenga documento de identidad. Entonces no hay una limitación por parte del servicio a que no pueda hacerlo porque no está dentro de su mandato. Por el contrario, debiera hacerlo, y yo creo que más bien es un tema de falta de interés en el tema u otro, pero que lamentablemente, como dice Lorena, afecta no solamente en aspectos materiales la niñez, sino que también en aspectos de salud mental, por ejemplo. Entonces, me parece que hay una despreocupación de qué va a pasar con esos niños, o estos niños que además no tenemos claridad cuántos son. Uno pasa un cruce de datos entre niños con IP, niños regularizados, y le pueden quedar incluso, no sé, 30.000 niños en situación migratoria irregular. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos niños cuando sean adultos? No hayan podido regularizar y de alguna forma tengan un lazo con el país en relación a la sociedad, pero no con el Estado, porque el Estado de alguna forma lo está rechazando. Lorena, bueno, mencionabas, ¿no? O sea, uno piensa que el Estado debe ser protector, y tú dijiste una frase fuerte y muy real, ¿no? El Estado es cruel porque está vulnerando los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hay una discriminación entre quienes tienen un RUN y quienes no tienen un RUN, y preguntarte, ¿no? ¿Qué está fallando? ¿Qué solución le ven ustedes desde esa región, ¿no? Del norte? Que la visa humanitaria, así igual como cuando hablan de interculturalidad, no quede solo en el papel, sino que de verdad se ejecute como tiene que ser. Aquí no estamos hablando de que quién gana más, o si por regularizar más el Estado va a ser bueno, ¿no? Sino que simplemente se cumplan los plazos y se apoya a estas familias que hoy día lamentablemente se les complica por las situaciones también de los países que vienen,
que puedan obtener esta documentación que hoy día el Estado le pide, ¿no? Que dejen de llamar a las personas como flojas, ¿no? O que fue su culpa. No es su culpa. Migrar no es muchas veces una decisión fácil, no es una decisión propia, y siempre hemos migrado. Entonces también entender que hoy día la migración de las niñeces también es un proceso, y facilitarles de una u otra forma una mejor calidad de vida por medio de un documento es la obligación también del Estado. Entonces, proteger, cuidar, resguardar el derecho del niño es también que el niño obtenga su documentación al momento adecuado y con el resguardo del Estado, ¿no? No podemos abrigar a los niños o proteger cuando no hay una protección real, cuando hay una desprotección de parte del Estado, y cuando simples cifras por cumplimiento y chequear la ley, ¿cierto? Decir, hice un checklist, dijeron que querían que regularicemos niños, chequeado. No es así, no es un número, no son unas cifras, son personas que viven, sienten y que vienen a hacer un futuro en Chile, ¿no? No por quitar algo del medio, sino que al contrario, nos vienen a enriquecer. También tenemos mucho que aprender. Hoy día los niños son seres autónomos, son personas que sienten y tienen una mirada incluso más amplia muchas veces, ¿no? Pero entonces, insisto, hablamos del derecho del niño, pero siempre lo estamos cuarteando, ¿no? No porque es un niño, entonces, pero ese niño tiene voz, siente, es una persona, ¿no? Entonces, eso nos llama mucho la atención. Si bien entiendo la ley, es la ley, pero dentro de la categorización de la ley también tenemos que aprender que también hay muchos niños chilenos en el exterior, ojo. Entonces, siendo una palabra así muy vulgar, no trates a otros como no quieres que te traten a ti, ¿cierto? Porque los niños en el exterior, que también son chilenos, también pasan esta misma situación, también están sufriendo. Entonces hay que mirar también el ojo del otro lado, que también pasa a las personas en otros espacios, en otros países, y lo que está pasando hoy día en la realidad en Chile es lo mismo, es lo mismo. Bueno, como decimos nosotros, derechos sin fronteras, ¿no? Quería preguntarles, ¿qué saben del protocolo que se prometió en el año 2023 para la regularización migratoria de estos niños, niñas? Sabemos, digamos, que está siendo revisado por diversas organizaciones, pero no sabemos en qué está, si va a salir, no va a salir. Yo creo que sigue en papel en la revisión. Siento que lo van a patear para el próximo gobierno. Eso es lo que me da esa sensación, como resuelve tú. Yo ya hice mi parte, resuelve tú. Y eso es lo lamentable, ¿no? Que se siguen tirando quién lo va a hacer, cómo no lo hacemos. Y a la final, insisto, son los niños los que pagan los platos rotos de estas malas decisiones, ¿no? De estas promesas que nunca llegan. Sí. Sí, no. Claridad de cuándo se va a dar a conocer públicamente el protocolo, no hay información. Se sabe que está dando vuelta por los ministerios y también por el Poder Judicial. Pero lamentablemente no hay ningún tipo de constancia de cuándo o cuál va a ser la fecha en que va a entrar en operación. Lo cual es lamentable porque genera mucha dispersión de actuar por parte de las distintas instituciones. Entonces, no sé, la Oficina de Protección de la Niñez funciona cada una como quiere, mi abogado hace lo que puede, pero los tribunales responden de manera distinta, entonces no hay una claridad que podría así entregar un protocolo de protección del derecho de la niñez. Así que es una situación compleja y lamentablemente esto se está resolviendo principalmente mediante tribunales y por parte de las Cortes de Apelaciones, lo cual no sé si es un buen uso del Poder Judicial, siendo que esto podría solucionarse de manera mucho más sencilla por la vía administrativa. Sí, en realidad, bueno, lamentablemente no podemos dar buenas noticias, ¿no? Así como este protocolo que estamos todos esperando, también se está esperando la regularización migratoria, ¿no? Que por ahí dice, sí, ya se viene y no sé qué, y también el tema de la apertura del consulado de Venezuela, que mucha gente dice, sí, ya van a abrir, o sea, son informaciones que no
no son precisas. Entonces, el llamado es también a las personas a ir a alguna organización, no estar solos, ¿no? Y también creo que es importante, pensando sobre todo en la zona donde está Lorena, el norte, tratar de evitar que estas personas están saliendo en su desesperación por poder obtener un documento hacia Bolivia para sacar los documentos en el consulado de Bolivia, pero yo no sé si eso está resultando, si tiene alguna noticia de, de que si efectivamente la gente puede obtener esos documentos en Bolivia y luego volver a Chile. No, a ver, yo creo que en ningún momento se puede promover el ingreso o salida de personas por pasos no habilitados. Primero porque es peligroso. Se expone a temperaturas que son complejas, a la altura. En el caso del norte con Perú todavía quedan bombas antipersonales, entonces es complicado. El paso por Colchane, hay un tema de altura y hay un tema de baja temperatura que es tremendo. Hay gente que se ha muerto cruzando. Y segundo, porque te está exponiendo al tráfico de personas donde hay mafia que te pueden decir que te están colaborando, pero en realidad te dejan tirado. Te quedaste sin plata y ahí tirado en el altiplano. No, algo que me parece que haya que promover. Porque además el que sale de manera irregular tiene que volver a ingresar de manera irregular. No es como que voy a buscar el pasaporte y vuelvo. Porque además hay que hacer el trámite del pasaporte, volver, después ir a buscarlo. Yo creo que eso funciona más para la gente que va, no sé, que se encuentra en situación regular, que de renovar un pasaporte. Entonces puede ir a hacer la solicitud, ir a Bolivia, volver, después ir a Bolivia de nuevo, pero por pasos fronterizos habilitados, no mediante la amplitud de la frontera, que vuelvo, es sumamente peligroso y no me parece que sea algo que se deba recomendar. Sí, justamente quería pedirle a Lorena, ¿no?, que también nos dé o les haga un llamado a las personas que cómo evitar, digamos, o caer en estos estafadores que prometen, cómo evitar que tengan una acción desesperada y riesgosa para ellas, sus hijos, ir salir nuevamente por pasos no habilitados. ¿Qué llamado harías, Lorena? Ya, primero comentar y que quede claro, porque siempre pasa lo mismo, las organizaciones no fomentamos que las personas entren por pasos no habilitados. Eso tiene que quedar claro, porque muchas veces se nos culpabiliza de que ayudamos a estas personas irregulares porque nosotros les decimos que pasen irregulares. No, efectivamente, concuerdo con Patricio, nosotros no fomentamos que las personas entren por paso no habilitado. Es una decisión propia que las familias toman, sabiendo los riesgos. Sí se les dice o se les va comentando que en el caso de los niños venezolanos, el gobierno, al no estar el consulado, ha permitido que los que al menos tengan documentos puedan tramitar con sus documentos vencidos. Entonces ya hay alguna ventaja ahí. Nos gustaría que fuera también ampliado para otras nacionalidades que están en la misma situación, que por más que tienen consulado aquí, los costos son muy elevados de los papeles, y de esta forma se puede apoyar realmente, insisto, a la tramitación de los niños. Ya, insisto, se les recomienda a las familias que una vez que tengan carnet puedan regularizar su situación por pasos fronterizos adecuados para obtener estos documentos de los niños de una manera más fácil. Pero, insisto, muchas de las veces, por más consejos que usted les entregue o más información que usted les entregue, es una decisión propia y voluntaria de las familias, justamente por medio de la desesperación, obtener su documentación. Entonces, eso también es un llamado a que el gobierno tiene que entender las consecuencias que esto mismo provoca, entendiendo que hoy día estamos con una ley más estricta en frontera, que efectivamente puede llegar hasta la muerte, y que lo vemos muchas de las veces en el norte y que no sale al sur, todas las muertes que pasan hoy día en frontera y cuántas más no habrán que no sabemos, ¿no? Entonces, eso aclarar, porque muchas de las personas o el mismo sistema cree que las organizaciones apoyamos a las
personas a entrar por paso no habilitado, y al contrario, se les indican los riesgos y qué es lo que puede pasar dentro de la ley, las sanciones migratorias, pero además correspondiente al peligro constante que corre su vida, ¿no? Negra Samba, Negra Samba. Hemos llegado al final de este capítulo del podcast Minga Sin Fronteras, junto a Patricio Rojas Mesina, nuestro compañero y abogado, y a Lorena Zambrano de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá. Les voy a dar un espacio para que puedan despedirse. Lorena. Agradecer los espacios y que esto se difunda, que siga habiendo más espacios para hablar de migración, que no tengamos miedo de hablar de migración. Hablar de migración hoy día tiene que ser como hablar de los derechos de la mujer, como hablar de las violencias. Tiene que molestar, tiene que incomodar. ¿Por qué? Porque así la gente entiende que estamos aquí en estos espacios para crecer juntos y no para desaparecer, ¿no? Sino que al contrario, ser una fuerza en conjunto hacia un nuevo sistema de calidad de vida. Eso. Gracias, Lorena. Patricio. Nada, gracias por la invitación, aunque es como una autoinvitación porque yo soy parte del programa. Pero ya la próxima estaremos ahí en el locutorio. Comparto el mensaje de Lorena. Hay que tener esperanza y unidad, es muy importante en estos tiempos complejos. Sí, hay que trabajar bastante en ese para crear esta esperanza, ¿no? Bueno, muchas gracias también a Radio Juan Gómez Millas por el espacio. Les recordamos que este episodio del podcast y los anteriores episodios están en YouTube, en Spotify, en Facebook, Instagram, TikTok. Estamos en todas las redes sociales, así que les invitamos a buscarnos como Colectivo Sin Fronteras, como Minga Sin Fronteras, y conocer más del trabajo que estamos haciendo. Bueno, nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo del podcast Minga Sin Fronteras. Chao. Chau, chau.